Hay preguntas que no solo se escuchan, se sienten. Preguntas que despiertan curiosidad, que desarman defensas y que dejan una huella imposible de ignorar. Hoy no vamos a hablar de frases típicas ni de consejos superficiales. Vamos a entrar en el terreno de la psicología profunda, donde las palabras correctas pueden encender emociones intensas y memorables. Si alguna vez te preguntaste por qué algunas personas generan una atracción casi obsesiva sin esfuerzo aparente, estás a punto de descubrirlo. No es magia, es estrategia, es misterio. Y es saber exactamente qué decir y cuándo decirlo. La intriga no es un accidente, es una construcción deliberada. Es el arte de decir lo suficiente para encender la mente de alguien, pero no lo suficiente para saciarla. Cuando entiendes esto, dejas de intentar impresionar y comienzas a provocar. Porque la atracción más poderosa no nace de lo obvio, sino de lo incompleto, de lo que queda flotando en el aire después de que las palabras terminan. Y en ese espacio, en ese silencio cargado, es donde realmente empiezas a importar. La mayoría de las personas comete el mismo error: hablan demasiado, explican demasiado, revelan demasiado rápido. Creen que la conexión viene de mostrarlo todo desde el principio, cuando en realidad ocurre lo contrario. La mente humana está diseñada para buscar patrones, para cerrar ciclos, para completar lo que está incompleto. Cuando dejas una historia a medias, cuando introduces una idea sin resolverla del todo, creas una tensión interna en la otra persona. Esa tensión no es incómoda, es magnética. Es lo que hace que alguien siga pensando en ti horas después, preguntándose qué quisiste decir realmente. Por eso, la primera pregunta no es solo una pregunta, es una llave. Cuando dices, ¿qué es algo que nunca le has contado a nadie? No estás buscando información, estás creando un momento. Estás insinuando que existe un nivel de conversación más profundo, uno que no todos alcanzan. Y en ese instante, la otra persona tiene que tomar una decisión inconsciente: quedarse en la superficie o cruzar contigo hacia algo más íntimo. Lo importante no es si responde con algo trivial o con una confesión profunda. Lo importante es que ya has cambiado el marco de la interacción. Ya no es una conversación común, es un espacio donde algo distinto puede ocurrir. Pero aquí está el matiz que muchos pasan por alto. No puedes hacer esta pregunta como si fuera una técnica. No es una línea ensayada. Tiene que sentirse como si surgiera naturalmente, como si realmente te interesara lo que hay más allá de la máscara social. Porque las personas no reaccionan solo a las palabras, reaccionan a la intención detrás de ellas. Si perciben que estás jugando un papel, se cerrarán. Pero si sienten que hay una curiosidad genuina, una calma segura en tu forma de preguntar, entonces algo cambia. Bajan la guardia, aunque sea un poco. Y cuando eso ocurre, cuando alguien empieza a abrirse, no debes apresurarte a llenar el espacio. El silencio es parte del juego. Después de hacer una pregunta profunda, espera, mantén la mirada, asiente ligeramente, pero no interrumpas. Ese pequeño espacio de silencio amplifica la intensidad del momento, hace que la otra persona sienta que lo que está a punto de decir importa. Y cuando alguien siente que sus palabras tienen peso, se involucra emocionalmente mucho más. Luego viene la segunda pregunta: ¿crees que las personas pueden cambiar realmente? A primera vista, parece una pregunta simple, casi filosófica, pero en realidad es un portal. Porque detrás de esa pregunta hay experiencias, hay heridas, hay historias no contadas. Cada persona tiene una respuesta distinta, y esa respuesta está moldeada por su pasado. Algunos dirán que sí, que las personas pueden cambiar, porque quieren creer en segundas oportunidades. Otros dirán que no, porque han sido decepcionados demasiadas veces. Y en ambos casos, lo que estás obteniendo no es solo una opinión, es un mapa emocional. Aquí es donde la mayoría falla nuevamente. Escuchan la respuesta y pasan a lo siguiente sin profundizar. Pero el verdadero poder está en explorar. Si alguien dice, no creo que la gente cambie, puedes responder suavemente, suena como si hubieras visto lo contrario más de una vez. Esa frase no juzga, no confronta, pero invita a ir más profundo. Es una forma de decir, estoy prestando atención, estoy contigo en esto. Y esa sensación de ser entendido, aunque sea en un nivel sutil,
es extremadamente poderosa. La intriga también se alimenta de contraste. No todo debe ser profundo y serio. De hecho, alternar entre ligereza y profundidad crea un ritmo emocional que mantiene a la otra persona enganchada. Puedes pasar de una pregunta intensa a un comentario más ligero, casi juguetón, y luego volver a profundizar. Este vaivén mantiene la conversación viva, impredecible. Y lo impredecible es adictivo, porque la mente no puede anticiparlo completamente. La tercera pregunta: ¿qué es lo más peligroso que has sentido? Introduce otro elemento clave: la emoción intensa. La palabra peligroso no necesariamente se refiere a algo físico. Puede ser una emoción, una decisión, un momento en el que alguien sintió que estaba cruzando una línea. Al usar esa palabra, estás evocando sensaciones fuertes: adrenalina, miedo, excitación. Y cuando alguien recuerda un momento cargado de emoción, revive una parte de esa emoción en el presente. Si tú estás ahí en ese momento, tu presencia se asocia con esa intensidad. Esto no es manipulación en el sentido superficial que muchos imaginan. Es comprensión de cómo funciona la mente humana. Las emociones no se almacenan de forma aislada. Se conectan con contextos, con personas, con lugares. Si logras crear una experiencia emocional significativa, aunque sea a través de una conversación, dejas una marca. No porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque has activado algo que ya existía dentro de la otra persona. Ahora bien, hay algo aún más sutil en todo esto: la forma en que te posicionas a ti mismo dentro de la conversación. No eres un interrogador. No estás haciendo una lista de preguntas como si fuera una entrevista. Eres parte del intercambio. Eso significa que, en ciertos momentos, también compartes fragmentos de ti. Pero aquí está la clave: no lo haces de manera completa. Das pequeñas piezas, pequeños indicios, lo suficiente para que la otra persona sienta que te está conociendo, pero no lo suficiente para que sienta que ya te entiende por completo. Por ejemplo, después de una respuesta profunda, podrías decir algo como: eso me recuerda a algo que viví hace tiempo. Pero es una historia larga. Y luego sonríes, cambias ligeramente el tema o haces otra pregunta. Acabas de crear un bucle abierto. Has insinuado que hay algo más, pero no lo has revelado. Y ese algo más se queda en la mente de la otra persona. Es una invitación implícita a seguir interactuando contigo, a descubrir más. La intriga también se construye a través del ritmo. No es solo qué preguntas haces, sino cuándo las haces. Si empiezas demasiado intenso, puedes abrumar. Si te quedas demasiado en la superficie, puedes aburrir. Es un equilibrio dinámico. Observa las señales: cómo responde, cuánto comparte, si mantiene el contacto visual, si hace preguntas de vuelta. La intriga no es un monólogo, es una danza. Y como en cualquier danza, necesitas sentir el ritmo del otro. Otro elemento fundamental es la autenticidad estratégica. Puede sonar contradictorio, pero no lo es. Ser auténtico no significa decir absolutamente todo lo que piensas o sientes. Significa que lo que eliges mostrar es real, pero está filtrado con intención. No estás mintiendo. No estás creando una persona falsa. Simplemente estás eligiendo qué partes de ti revelar en cada momento. Y esa selección consciente es lo que mantiene el misterio. Cuando haces una pregunta como las que hemos mencionado, no estás simplemente recolectando respuestas. Estás creando una experiencia. Estás guiando la conversación hacia territorios donde pocas personas se aventuran en interacciones cotidianas. Y eso, por sí solo, ya te diferencia. Porque la mayoría se queda en lo seguro. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Preguntas que no generan emoción, que no dejan huella. En cambio, cuando introduces preguntas que invitan a la reflexión, al recuerdo, a la emoción, estás ofreciendo algo distinto. Estás diciendo, sin palabras, que la interacción contigo no será aburrida, no será predecible. Y esa promesa implícita es increíblemente atractiva. No porque estés tratando de ser especial, sino porque estás saliendo de la rutina mental en la que la mayoría de las conversaciones caen. También es importante entender que no todas las respuestas serán profundas o significativas. Algunas personas se resistirán, responderán de forma superficial o incluso desviarán la pregunta. Y eso está bien. La intriga no se trata de forzar,
sino de ofrecer. Si alguien no está dispuesto a entrar en ese nivel de conversación, no insistas, mantén la ligereza, cambia de tema, y observa. A veces, la intriga también se construye al no presionar, al dejar espacio para que la otra persona se acerque por su cuenta. De hecho, uno de los aspectos más poderosos de la intriga es la ausencia. No estar siempre disponible, no responder inmediatamente a todo, no llenar cada silencio. En una conversación en persona, esto se traduce en pausas naturales, en momentos donde simplemente observas, sonríes, dejas que la energía se asiente. En interacciones posteriores, puede significar no revelar todo de una vez, no estar siempre iniciando el contacto. La mente humana valora más lo que no está completamente disponible. Volviendo a las preguntas, hay un patrón subyacente que debes comprender. Cada una de ellas hace tres cosas: rompe la superficie, activa una emoción y deja algo abierto. Ese tercer elemento, lo abierto, es crucial, porque si todo se resuelve en el momento, no hay razón para seguir pensando en ello. Pero si algo queda sin cerrar, si hay una sensación de hay más aquí, entonces la mente sigue trabajando, sigue volviendo a ese momento. Por ejemplo, después de una respuesta a la primera pregunta, podrías decir, es interesante. No muchas personas se permiten pensar en eso y dejarlo ahí. No necesitas explicar por qué es interesante, no necesitas analizarlo completamente. Esa pequeña ambigüedad crea espacio para que la otra persona se pregunte qué viste tú en su respuesta. Y esa pregunta interna es lo que la mantiene conectada. La intriga, en su forma más pura, es respeto por la complejidad humana. Es reconocer que cada persona tiene capas, historias, emociones que no siempre salen a la superficie. Y en lugar de ignorarlas, eliges explorarlas, pero de una manera que no invade, que no exige, que simplemente invita. Esa invitación, cuando se hace bien, es difícil de rechazar. Finalmente, debes entender que la intriga no es un truco de corto plazo. No se trata de decir tres preguntas y esperar un resultado inmediato. Es una forma de interactuar, una mentalidad. Es estar presente, observar, escuchar más allá de las palabras y responder con intención. Cuando desarrollas esto, las preguntas dejan de ser una herramienta aislada y se convierten en una extensión natural de tu forma de comunicarte. Y ahí es donde ocurre el cambio real, porque ya no estás siguiendo un guión, estás creando momentos únicos, irrepetibles, que no pueden ser replicados exactamente por nadie más. Y cuando alguien experimenta eso contigo, cuando siente que la interacción no es genérica sino específica, personalizada, empieza a asociarte con algo especial, no porque lo hayas declarado, sino porque lo ha sentido. Así es como la intriga se transforma en atracción, no a través de la fuerza, no a través de la insistencia, sino a través de la sutileza, de lo no dicho, de lo que queda en el aire. Y en ese espacio invisible, es donde realmente comienzas a quedarte en la mente de alguien. Mucho después de que la conversación ha terminado, la conexión emocional no ocurre por accidente, pero tampoco puede forzarse. Es un proceso delicado, casi invisible, donde dos mundos internos comienzan a reconocerse mutuamente. A diferencia de la intriga, que despierta curiosidad y mantiene la mente activa, la conexión toca algo más profundo, el deseo humano de ser visto, comprendido y aceptado sin esfuerzo. Y cuando logras activar eso, la dinámica cambia por completo. Ya no eres solo alguien interesante. Te conviertes en alguien significativo. La mayoría de las personas pasa años interactuando sin llegar realmente a conectar. Hablan, comparten, incluso ríen, pero todo ocurre en la superficie. Es como si existiera una barrera invisible que nadie se atreve a cruzar, y no es por falta de interés, sino por miedo. Miedo a ser juzgado, a no ser suficiente, a mostrar partes de sí mismos que normalmente permanecen ocultas. Por eso, cuando aparece alguien que crea un espacio donde esa barrera empieza a disolverse, la experiencia se siente diferente, casi inesperada. Ahí es donde entra la intención detrás de cada pregunta. Cuando dices, ¿qué momento de tu vida te definió? No estás pidiendo una historia al azar. Estás invitando a la otra persona a viajar hacia atrás, a un punto específico donde algo cambió dentro de ella. Puede ser un momento de dolor, de logro, de pérdida o de descubrimiento. Pero sea cual sea,
tiene peso. Y al traerlo al presente, no solo recuerda el evento, revive una parte de lo que sintió en ese instante. Este tipo de preguntas tiene un efecto poderoso porque rompe con la narrativa automática. Normalmente, las personas cuentan versiones simplificadas de sí mismas, lo que hacen, lo que les gusta, lo que creen que deben mostrar. Pero cuando les pides que identifiquen un momento definitorio, los obligas a ir más allá de esa versión superficial. Y en ese proceso, comienzan a revelar algo más auténtico. Sin embargo, lo realmente importante no es la pregunta en sí, sino cómo sostienes el espacio después de hacerla. Si alguien comparte algo significativo y tú respondes con algo genérico, como qué interesante o wow, eso es fuerte. Rompes la magia. La conexión no se construye con reacciones automáticas, sino con presencia. Eso significa escuchar activamente, observar el lenguaje corporal, notar los cambios en el tono de voz, y responder de una manera que demuestre que realmente estás ahí. A veces, la mejor respuesta no es una frase elaborada, sino una pausa acompañada de una mirada que comunica comprensión. O una frase sencilla pero precisa, como, eso debió cambiar mucho la forma en que ves las cosas. Este tipo de respuesta no roba el protagonismo, no redirige la conversación hacia ti, pero valida la experiencia de la otra persona. Y esa validación es una de las bases más sólidas de la conexión emocional. Luego está la siguiente capa, que te hace sentir verdaderamente viva. Esta pregunta no se enfoca en el pasado, sino en el presente emocional. No busca hechos, busca sensaciones. Y aquí es donde muchas personas se desconectan, porque no están acostumbradas a pensar en lo que realmente sienten, sino en lo que hacen. Pero cuando alguien se detiene a responder esto, empieza a identificar aquello que le da energía, que le despierta algo interno. Puede ser algo simple, como bailar, viajar, crear, o incluso momentos de tranquilidad. Pero lo importante no es la actividad, sino la emoción asociada. Porque cuando alguien habla de lo que lo hace sentir vivo, su lenguaje cambia, su expresión se ilumina, su energía se transforma. Y tú, al estar presente en ese momento, te conviertes en parte de esa experiencia emocional. Aquí hay un punto clave que muchos pasan por alto. No necesitas impresionar, necesitas resonar. No se trata de decir a mí también me encanta eso solo para crear similitud. Se trata de encontrar el punto emocional detrás de lo que la otra persona dice. Si alguien dice que se siente viva cuando viaja, no es solo por el viaje en sí, sino por lo que representa: libertad, descubrimiento, escape, expansión. Si puedes conectar con esa emoción, incluso si tu experiencia es diferente, la conexión será mucho más profunda. Por ejemplo, podría responder, tiene sentido. Es como si en esos momentos todo se expandiera un poco más. Esa frase no copia, no compite, pero muestra que entiendes la esencia de lo que está diciendo. Y cuando alguien se siente entendido en ese nivel, empieza a bajar aún más sus defensas. La tercera pregunta en esta fase: ¿qué tipo de persona te entiende sin que hables? Introduce un elemento aún más íntimo. Porque aquí ya no se trata solo de experiencias o emociones, sino de vínculos. Estás explorando cómo esa persona percibe la comprensión, qué significa para ella sentirse vista. Y al hacerlo, estás obteniendo una especie de mapa de lo que valora en una conexión humana. Algunas personas hablarán de alguien que las escuchaba sin juzgar, otras de alguien que simplemente sabía lo que sentían. Y en esas respuestas hay pistas muy claras, porque, de manera inconsciente, están describiendo el tipo de conexión que anhelan. Y si tú puedes reflejar parte de eso en tu comportamiento, sin forzarlo, te acercas a ese ideal en su mente. Pero aquí es donde debes ser cuidadoso. No se trata de imitar o actuar como esa persona ideal. Se trata de integrar ciertos elementos de forma genuina. Si alguien valora la escucha, entonces escucha de verdad. Si alguien valora la espontaneidad, permite que la conversación fluya sin rigidez. La conexión no se construye copiando, sino alineando. Otro aspecto fundamental de la conexión emocional es la vulnerabilidad calibrada. Muchas personas creen que para conectar deben abrirse completamente desde el inicio, contar sus historias más profundas sin filtro. Pero esto puede ser abrumador o incluso contraproducente. La vulnerabilidad efectiva es gradual. Es como ir abriendo capas, poco a poco,
en respuesta a lo que la otra persona comparte. Si alguien comparte algo significativo, puedes responder con algo propio, pero no más intenso que lo que acabas de recibir. Este equilibrio mantiene la conversación estable, evita que una persona se sienta expuesta mientras la otra permanece cerrada. Es un intercambio, no una descarga unilateral. Por ejemplo, si alguien habla de un momento difícil en su vida, podrías decir: entiendo. Hay experiencias que realmente te cambian. Yo pasé por algo que me hizo ver las cosas de otra manera también, y puedes compartir un fragmento, no toda la historia, lo suficiente para mostrar que no estás fuera de ese mundo emocional, pero sin desplazar el foco completamente hacia ti. La conexión también se fortalece con la consistencia emocional. No basta con tener un momento profundo y luego desaparecer o cambiar completamente el tono. Debe haber una coherencia en tu forma de interactuar. Eso no significa ser siempre serio o intenso, sino mantener una base estable de presencia y autenticidad. Las personas se sienten más seguras cuando perciben que hay una continuidad en la forma en que eres. Además, hay un elemento casi invisible pero extremadamente poderoso: la atención plena. En un mundo donde la mayoría está distraída, mirando el teléfono, pensando en qué decir después o simplemente esperando su turno para hablar, alguien que realmente presta atención destaca de inmediato. Y no es una atención superficial, es una atención que se siente. Es recordar pequeños detalles que la otra persona mencionó, es retomar temas anteriores, es hacer preguntas que demuestran que estabas escuchando de verdad. Este tipo de atención crea una sensación de importancia, hace que la otra persona sienta que no es solo una más, sino alguien que realmente está siendo percibido. La conexión emocional también implica aceptar la complejidad. No todo será perfecto, no todas las respuestas serán profundas o coherentes. Las personas son contradictorias, cambiantes, a veces incluso confusas. Y en lugar de intentar corregir o analizar todo, simplemente aceptas. Esa aceptación crea un espacio donde la otra persona puede ser sin sentir que necesita ajustarse constantemente. Con el tiempo, si esta dinámica se mantiene, ocurre algo interesante: la otra persona comienza a asociar tu presencia con una sensación específica. Puede ser calma, puede ser intensidad, puede ser claridad, pero es algo que no experimenta con todos. Y esa asociación es lo que transforma una interacción en algo memorable. No es necesario etiquetar lo que está ocurriendo, no es necesario apresurarse a definir la relación o el vínculo. De hecho, hacerlo demasiado pronto puede romper la fluidez. La conexión real no necesita ser anunciada, se siente. Y cuando se siente, no necesita explicaciones. También es importante entender que no todas las conexiones serán iguales. Con algunas personas será más inmediata, con otras tomará más tiempo. Y eso no es un reflejo de tu valor, sino de la compatibilidad emocional. No puedes conectar profundamente con todos, y no necesitas hacerlo. Lo importante es reconocer cuando hay una resonancia genuina y permitir que se desarrolle sin forzarla. En este proceso, la paciencia juega un papel crucial. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde todo debe ocurrir rápido. Pero la conexión emocional real no sigue ese ritmo. Se construye en capas, en momentos compartidos, en conversaciones que van profundizando poco a poco. Y cuanto más orgánica sea, más sólida será. Finalmente, la conexión emocional no se trata de crear dependencia, sino de generar significado. Hay una diferencia importante entre alguien que piensa en ti porque llena un vacío y alguien que piensa en ti porque la experiencia contigo es valiosa en sí misma. Lo primero puede ser intenso, pero es inestable. Lo segundo es más sutil, pero mucho más duradero. Cuando logras que alguien se sienta visto, comprendido y emocionalmente involucrado, no necesitas hacer mucho más. La relación, en cualquier forma que tome, empieza a desarrollarse casi por sí sola. Porque has tocado algo esencial, algo que todos buscan pero pocos encuentran con facilidad. Y en ese punto, ya no se trata de preguntas específicas, sino de una forma de estar. Una presencia que no invade, que no exige, pero que invita constantemente a ir un poco más allá. Y esa invitación, cuando es genuina, es difícil de ignorar. El misterio no es ausencia de información,
Es control sobre cómo y cuándo se revela. Es la capacidad de mostrar sin exponerse completamente, de insinuar sin explicar, de estar presente sin volverse predecible. Y aquí es donde muchas personas se equivocan, porque confunden el misterio con frialdad o distancia. Pero no se trata de ser inaccesible, se trata de ser inescrutable en ciertos niveles, de mantener siempre una capa que no se entrega fácilmente. Cuando entras en esta fase, ya no estás construyendo curiosidad inicial ni conexión básica. Estás cultivando algo más profundo, una tensión emocional que mantiene a la otra persona mentalmente involucrada incluso cuando no estás presente. Porque el verdadero misterio no ocurre durante la conversación. Ocurre después, en los momentos de silencio, cuando la mente intenta completar lo que no entiende del todo. La pregunta, ¿crees que el destino une a las personas? ¿O somos nosotros? No es solo filosófica, es estratégica, porque introduce una narrativa, y las personas viven a través de narrativas, incluso cuando no son conscientes de ello. Al plantear esta idea, estás invitando a la otra persona a considerar que lo que está ocurriendo entre ustedes podría tener un significado mayor. No lo afirmas, no lo impones, simplemente abres la posibilidad. Y eso es lo que hace que el misterio sea tan poderoso. Nunca afirma, siempre sugiere. Porque cuando afirmas, cierras la interpretación. Cuando sugieres, abres un espacio donde la otra persona empieza a proyectar sus propias ideas, deseos y emociones. Y esas proyecciones suelen ser más fuertes que cualquier cosa que puedas decir directamente. Si alguien responde que cree en el destino, puedes inclinar ligeramente la conversación hacia esa idea, pero sin exagerarla. Algo como, interesante. A veces parece que ciertas personas aparecen en momentos muy específicos. Esa frase no declara nada concreto, pero deja una sensación flotando. Y esa sensación es la semilla del pensamiento recurrente. Si, por el contrario, dice que cree más en las decisiones, puedes adaptarte sin perder el misterio. Tiene sentido. Al final, somos nosotros los que decidimos qué conexiones explorar. Nuevamente, no estás cerrando la idea, estás manteniéndola abierta, flexible. El misterio también es adaptabilidad, la capacidad de moverte dentro del mundo mental de la otra persona sin perder tu propia esencia. Luego viene otra capa más profunda. ¿Alguna vez has sentido algo que no puedes explicar? Esta pregunta no busca lógica, busca emoción pura. Todos, en algún momento, han experimentado algo que no encaja completamente en palabras, una conexión instantánea, una intuición fuerte, una sensación que no puede racionalizarse. Al traer esto a la conversación, estás alejándote de lo racional y entrando en un terreno más difuso, más emocional. Y en ese terreno, las reglas cambian. Ya no importa tanto lo que se dice, sino lo que se siente. Si alguien empieza a hablar de una experiencia así, no intentes analizarla ni explicarla. No rompas el momento con lógica. Simplemente acompaña. Puedes decir algo como, es curioso cómo algunas cosas simplemente se sienten. Sin necesidad de entenderlas. Esa frase valida la experiencia sin intentar descifrarla. Y al hacerlo, mantienes intacto ese aire de misterio. Aquí es donde empiezas a convertirte en una especie de enigma emocional. No porque estés actuando, sino porque no encajas en los patrones habituales. La mayoría de las personas busca explicar todo, definir todo, etiquetar todo. Pero cuando tú te mueves cómodamente en lo indefinido, en lo ambiguo, generas una sensación distinta. Es como si hubiera más capas por descubrir, más profundidad de la que se ve a simple vista. La siguiente pregunta, ¿qué crees que estoy pensando ahora mismo? Cambia completamente la dinámica. Ya no estás explorando su mundo. La estás invitando al tuyo. Y esto es clave, porque crea un juego, un intercambio donde la otra persona tiene que involucrarse activamente, imaginar, proyectar. Y en ese proceso, se conecta contigo de una manera más directa. Pero el verdadero poder de esta pregunta no está en la respuesta, sino en lo que haces después. Si responde algo, no confirmes ni niegues de forma directa. Puedes sonreír ligeramente y decir, tal vez. O tal vez no. Esa ambigüedad mantiene el juego vivo. No le das una resolución clara,
lo que hace que la mente siga trabajando, intentando descifrarte. Este tipo de interacción crea una especie de tensión ligera, casi juguetona, que es muy atractiva. Porque no es confrontativa, no es incómoda, pero tampoco es completamente clara. Es un espacio intermedio donde todo parece posible, donde hay margen para la interpretación. Y ese margen es donde nace la obsesión mental. Luego llegamos a una de las preguntas más poderosas. ¿Te gustaría descubrir algo que nadie más ve de mí? Esta no es solo una pregunta, es una invitación cargada de significado. Porque implica exclusividad. Implica que hay algo en ti que no está disponible para todos, algo que solo ciertas personas pueden ver si están dispuestas a acercarse lo suficiente. Y aquí es donde debes ser extremadamente consciente de tu tono, de tu lenguaje corporal, de tu presencia. Porque esta pregunta puede sentirse profunda o artificial dependiendo de cómo se entregue. No debe sonar ensayada, debe sentirse como una extensión natural del momento. Como si realmente existiera algo que aún no has mostrado, algo que no se revela fácilmente. Si la otra persona responde con curiosidad, no te apresures a revelar nada. Puedes decir, tal vez en el momento adecuado, y cambiar ligeramente el enfoque. Esto puede parecer contraintuitivo, pero es precisamente lo que mantiene el interés. Has abierto una puerta, pero no la has cruzado. Y ahora esa puerta existe en la mente de la otra persona, como algo pendiente. El misterio también se construye a través de lo que decides no decir. No necesitas responder todas las preguntas que te hacen con total claridad. Puedes responder parcialmente, puedes desviar suavemente, puedes devolver la pregunta. No como evasión, sino como parte del juego. Por ejemplo, si alguien te pregunta algo personal, podrías decir, esa es una buena pregunta. ¿Por qué quieres saber? Esto no cierra la conversación, la redirige, y al hacerlo, mantienes el control del flujo. Otro elemento crucial es la coherencia en la inconsistencia. Puede sonar contradictorio, pero tiene sentido. No debes ser completamente predecible en tus respuestas o comportamientos, pero tampoco completamente caótico. Debe haber una base estable, una esencia clara, pero con variaciones suficientes para mantener el interés. Es como una melodía con cambios sutiles, no un ruido aleatorio. El misterio también se alimenta del contraste entre cercanía y distancia. Momentos donde estás completamente presente, conectado, y otros donde te retiras ligeramente, no de forma brusca, sino natural. Este vaivén crea una dinámica donde la otra persona nunca siente que te tiene completamente descifrado, y eso mantiene la atención activa. Es importante aclarar algo, el misterio no debe convertirse en manipulación fría o en juegos dañinos. No se trata de confundir, de generar inseguridad o de crear dependencia artificial. Se trata de mantener una profundidad que no se entrega de inmediato, de permitir que la otra persona descubra capas con el tiempo. Es una invitación al descubrimiento, no una trampa. Cuando se hace bien, el misterio genera respeto, porque comunica que tienes un mundo interno rico, que no necesitas validación constante, que no estás desesperado por ser comprendido de inmediato. Y esa autosuficiencia emocional es atractiva, porque sugiere estabilidad, control y profundidad. Además, el misterio deja espacio para la imaginación. Y la imaginación es mucho más poderosa que la realidad directa. Las personas tienden a llenar los vacíos con sus propias ideas, y muchas veces esas ideas son más intensas que cualquier cosa que puedas mostrar explícitamente. Al no revelar todo, permites que la otra persona participe activamente en la construcción de la imagen que tiene de ti. También hay un componente de tiempo. El misterio no se revela en una sola interacción. Se construye a lo largo de múltiples encuentros, múltiples conversaciones, múltiples momentos. Es una narrativa en desarrollo, no un evento aislado. Y cuanto más tiempo se mantiene esa narrativa sin resolverse completamente, más profunda se vuelve. Otro aspecto clave es la autenticidad dentro del misterio. No puedes fingir profundidad si no existe. No puedes crear un aura de enigma si todo lo que dices es superficial. El misterio real proviene de tener pensamientos, experiencias y perspectivas que no son comunes, y de compartirlas de manera selectiva. No es una máscara, es una forma de expresión. En este punto, la interacción ya no se trata solo de lo que dices o haces,
sino de lo que representas. Te conviertes en una experiencia, en una sensación, en algo que no se puede reducir fácilmente a palabras. Y eso es lo que permanece. Porque las palabras se olvidan, pero las sensaciones no. Finalmente, el misterio no busca una resolución inmediata. No necesita un cierre perfecto, una conclusión clara. De hecho, su fuerza está en dejar cabos sueltos, en permitir que algo quede pendiente. Porque mientras algo esté pendiente, sigue vivo en la mente. Y ahí es donde ocurre lo más interesante, cuando no estás presente, pero sigues ocupando espacio mental. Cuando una conversación aparentemente simple se convierte en algo que se revisita, que se analiza, que se siente nuevamente. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque has sabido manejar la información, el tiempo, la emoción y la presencia de una manera que no es común. El misterio, en su esencia, no es ocultar quién eres, sino revelar quién eres en fragmentos cuidadosamente elegidos. Es permitir que alguien te descubra, pero no de una sola vez. Es convertir la interacción en un proceso, no en un resultado. Y en ese proceso, es donde realmente se construye algo que va más allá de lo inmediato, algo que permanece, que evoluciona y que, sobre todo, no se olvida fácilmente.